Bueno, vamos a ver en esta ocasión una parte de los sensores. Por ejemplo, sensores capacitivos, inductivos, magnéticos y ópticos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Este sería un sensor capacitivo, uno inductivo, uno magnético y uno óptico. Para identificar, pues básicamente que son sensores, se hace por medio de este símbolo que está aquí, que es una especie como de triángulo con dos líneas intermedias. Después aquí nos indica que es normalmente abierto. Y bueno, este símbolo significa que es inductivo porque eso sería una bobina. En este caso, pues es un capacitor, entonces es capacitivo. En este caso es un imán, entonces es magnético. Y de este lado no se alcanza a ver, pues viene en el símbolo, pero a fin de cuentas es un fototransistor y un LED. O sea que es óptico. Para entender más acerca de los sensores, vamos a ir a esta pequeña presentación. Básicamente aquí nos da la idea de que ahora sí se ve el triángulo con las dos líneas significa que es sensor. El switch pues, significa que es normalmente abierto en ambos casos. Hay dos tipos de sensores. Sensores PNP y sensores NPN. Los sensores PNP serían positivo, negativo, positivo. Es decir, que el primer cable de los tres que trae es positivo. El segundo, que es la señal, manda una señal positiva. Y el tercero, pues ya es el negativo. ¿Ok? Entonces, digamos que es para lógica positiva, como veía aquí. Su salida sería positiva. Y en este caso, su salida sería negativa. Por eso NPN, negativo, positivo, negativo. ¿Ok? Positivo, positivo, negativo. Por aquí está sacando una señal en cuanto funciona el sensor. Digamos que estaría cerrando esta línea con este de aquí. Y tendríamos ya la carga a su posición negativa. ¿Ok? Entonces, usualmente cuando trae tres cables, vienen marcados como BN, BK y BU. Es decir, pues el café, el negro y el azul. O bueno, pero con sus nombres en inglés. ¿Ok? Entonces, pues bueno, el color café es el positivo, el color azul es el negativo y el negro pues, es la señal, como se puede ver aquí. El café positivo, el BK o el negro es la señal de salida y el BU o el blue o el azul es la señal negativa. En cualquiera de los dos casos. Ahora, para el tipo de sensores, como les había comentado, aquí hay el símbolo que nos indica que es un sensor inductivo, un sensor capacitivo, uno óptico, uno magnético o RIT y uno ultrasónico. Pues básicamente también tenemos el tipo de salida, que en este caso sería salida normalmente abierta, como si fuera un contacto, salida normalmente cerrada, igual como si fuera un contacto, y sensores a colector o a transistor. Es decir, salen como si fueran unos transistores, como el óptico, tiene una salida a transistor o track para señales ya de corriente alterna, por así decirlo. Para comenzar, los sensores inductivos, estos de aquí, detectan metales, mientras que los capacitivos pueden detectar cualquier otro material que no sea metálico. Es decir, el inductivo puede detectar, por ejemplo, latas que sean, pues vaya metálicas, como las de chiles o las de atunes, cosas así. Entonces se puede utilizar un sensor inductivo para detectar la lata o para cuantificar la cantidad de latas que ha pasado en una línea de producción. Mientras que el capacitivo te detecta materiales que no necesariamente sean metálicos. Por ejemplo, una caja de cartón o una pieza de plástico o bueno, cualquier otro material que no sea metálico. Mientras que, por ejemplo, los sensores ópticos, estos funcionan gracias a la emisión de un haz de luz que lo provoca el LED, básicamente con un sensor, bueno, con un LED infrarrojo, emite una luz y después el fototransistor recibe esa luz y detecta, así lo que, por ejemplo, entra por la base y cierra entre colector y emisor. ¿Ok? Entonces puede detectar
la presencia o la ausencia de objetos, es decir, está constantemente aventando la luz y si hay algo que se le interponga entre el emisor y el receptor, pues detecta que hay un objeto ahí. No detecta a lo mejor el tamaño del objeto, ni la forma del objeto, ni nada de eso, pero detecta que está o no está el objeto, permitiendo de esta forma cerrar los contactos o, bueno, su salida, ya sea por transistor, por contactos, por triaco, por relevadores, incluso activando bobinas y cosas así. Mientras, por ejemplo, los magnéticos pueden detectar la presencia, pero en este caso de los campos magnéticos, es decir, como lo haría, pues no sé, si pasa un imán enfrente o pasa algún, pues algún motor funcionando o algo así, es decir, detectar el campo magnético que se genera al, pues, paso de corriente en los cables, por ejemplo, en el caso del motor, en un campo magnético o un campo, de inducción magnética. A fin de cuentas, pues eso es lo que detecta, por ejemplo, imanes o detecta ese tipo de variaciones en el campo magnético. Y por último, los ultrasónicos funcionan muy parecido a los ópticos, ya que pues emiten, en este caso en lugar de luz, emiten ondas de sonido, pues vaya, ultrasónicas, a frecuencias bastante altas, y pues de un lado, digamos, del sensor lo puede emitir y del otro lado lo recibe, y de esta forma puede cuantificar la distancia en base al tiempo que se tardó en regresar la onda, o puede pues también detectar si está o no está un objeto. Por ejemplo, los murciélagos trabajan con ultrasonidos, emiten ondas ultrasónicas y detectan a qué distancia está un objeto de ellos o si hay un objeto enfrente de ellos. Y de esta forma, pues pueden saber dónde están o qué hay enfrente y pueden pasar o cosas así. Pero básicamente ese es el sensor ultrasónico. Puede medir incluso hasta distancia. Les digo, por la cantidad de tiempo que tarda en regresar la onda. Usualmente, pues envía por uno de sus aberturas del sensor, envía este, ondas ultrasónicas y por otra de sus aberturas las recibe. En este caso, pues ya puedes tú, por medio de la computadora o un microcontrolador, calcular cuánto tiempo tardó en regresar y de esta forma calcular la distancia que hay entre el sensor y el objeto. Pero bueno, para pasar a parte electromecánica, digo electroneumática, pues tenemos estos sensores. De este lado tendríamos el cable este café, de este lado tendríamos el cable azul y de este lado tendríamos el cable negro para la señal. En todos los casos, estos sensores se conectan igual. Necesitas alimentar los sensores. ¿M? Necesitas alimentar tanto positivo como negativo de los dos sensores. Es decir, el sensor necesita una alimentación, digamos, independiente. Como lo podemos ver aquí. Aquí iría el cable para que se entienda más. El cable este, café, cable café, el cable negro. Por último, el cable, voy a ponerlo de este lado para que se entienda. ¿Sí? Y ya. Y de este lado el cable azul. ¿Sí? Todos los sensores serían pues así. En este caso, en el black, que bueno, está identificado de otra forma. Así dice beca, y el otro dice BM. Bueno, el punto es que es el café, el azul y el negro. ¿Sí? Pues, usualmente pues vienen así en inglés. Es importante conocer si se está trabajando con un sensor positivo, bueno, PNP, o un sensor con salida negativa, porque de eso depende, pues, qué es lo que te va a dar a la salida. Por ejemplo, aquí tenemos esta señal, ¿no? Esta es con una señal positiva. Entonces, cuando este sensor se active, por aquí vamos a enviar un negativo. Y si aquí tuviéramos, por ejemplo, pues un PLC, necesitaríamos que el PLC reciba esa señal positiva y la interprete como una señal de que está cerrado de estar con el sensor. En este caso, si lo conectamos al mismo PLC con la misma programación, este sensor estaría detectando como que siempre tiene una señal.
presente en este caso. En este caso no. En este caso, pues necesitaríamos cuando cierre, el PLC lo va a interpretar como que no está activo y cuando abra, lo va a interpretar como que está activo. Entonces, dependiendo de la lógica, es el que vamos a utilizar. Mejor dicho, tendremos que fijarnos en los sensores que vamos a utilizar para saber qué lógica vamos a ocupar en el PLC. Voy a utilizar este cilindro de aquí con esta regla para simplemente pues que se entienda. Ujú. ¿Qué, qué es lo que hacen los sensores o cómo se trabaja el sensor? Vamos a poner aquí que se regresa por causa de una electroválvula, a la cual vamos a llamar EV1, y cada uno de estos sensores va a activar esta electroválvula. Vamos a ver, aquí está. Vamos a hacerlo con la primera. Recordando que en este caso este sensor es capacitivo, pero es PNP, es decir, te da una señal positiva, por lo tanto tienes que aterrizar la carga. Uno de los dos cables de la bobina del solenoide lo conectas al positivo y ya lo aterrizas al negativo. Entonces aquí vamos a poner EV1, ya que no puedo repetir las etiquetas en ninguno de los casos, ni tanto para los sensores ni para ningún otro nombre de las electroválvulas. Vamos a utilizar indicadores luminosos simulando que es la electroválvula, pero pues realmente es lo mismo. ¿Ok? Indicador acústico. ¿Ok? Y por último, pues vamos a poner igual uno de luz. ¿Ok? A esto se le puede, dándole doble clic, cambiar el color con el que van a encender. Una vez que encienda, por ejemplo, va a prender rojo y este va a prender amarillo. Entonces, en este caso, para que funcione así como lo tenemos, le tenemos de borrar el nombre y colocárselo a este. Para que en el momento en el que esto se energice, el sensor va a regresar. ¿Ven? Lo hace demasiado rápido. Y le vamos a poner pasos. Aquí avanza, toca el sensor, por lo tanto se activa y activa la válvula EV1 y de esta forma vuelve a regresar. ¿Ven? Si nosotros cambiamos ahora que no me deja repetir las etiquetas, entonces lo cambiamos y se lo ponemos a este. Y ahora va a avanzar el cilindro y va a prender el indicador. No va a regresar porque no se está activando esta electroválvula, pero lo podemos realizar manualmente. Así hacemos que se le quite aquí la señal y pues entre. Por ejemplo, podemos poner o configurar aquí otra señal que se llame que sea 0 y lo ponemos en el 0. Y ese sea 0 lo colocamos aquí. Entonces en el momento en el que yo energice, si se dan cuenta ya está cerrado el contacto aquí, ¿ven? Como si fuera un contacto normal y aquí está bien. Entonces en el momento en el que yo energice esto, va a empezar a sonar el indicador sonoro, ¿ven? Aquí se ve, porque está activo este sensor. Una vez que lo saque, se va a apagar, va a prender la luz y ya. ¿Ok? Se apaga y prende la luz de que ya se encuentra extendido el vástago del cilindro. Y así con todos los sensores, básicamente funcionan igual. Aquí en este caso, en este programa, pues no se puede configurar a que sea NPN o PNP. Viene ya por defecto así, en PNP. Pero pues bueno, si fuera del otro caso, NPN en lugar de conectarlo aquí, lo conectaríamos así. ¿Mm? Lo conectaremos al positivo de la línea y aquí cerraría con negativo. En este caso no sé si vaya a funcionar.
nunca lo he intentado, la verdad, pero si se dan cuenta no está funcionando, porque me está sacando una señal positiva que estoy mandando positivo. Entonces le estoy mandando dos positivos al mismo tiempo. Por eso es por lo que no está funcionando. Ok, entonces, pues bueno, podemos hacer una secuencia, pues la secuencia más fácil de todas, que siempre hacemos la de A más y B más, pero pues básicamente como los tenía en los otros videos, lo único que vamos a sustituir es que se van a utilizar estos sensores en lugar de colocar un contacto de estos normalmente abiertos y ponerle el nombre de que es un sensor. Estos ya están por defecto configurados así. ¿Ok? Entonces, pues ya no tiene caso que se utilice así. Aquí si se dan cuenta ya hicimos una secuencia en la que al salir por orden de este vuelve a entrar. Es básicamente lo que se haría, conectar en este caso aquí en lugar de electroválvula, poner los relevadores que ya teníamos. Relevador uno para el paso uno, relevador 2 para el paso 2, relevador 3 para el paso 3 y demás. Pero así están identificados estos sensores. Y pues bueno, espero les haya servido de algo. Aquí está la presentación. Sí, aquí está la presentación esta. Pues si quieren tomar una captura o buscar las imágenes en internet de los tipos que hay. Y pues bueno, eso sería todo por el momento. Espero que les sirva de algo esto. Y pues hasta luego.